ya arrancamos. Cortito, simplemente en nombre del CEN, del Consejo Ejecutivo Nacional de CBX, decirles que estamos como muy contentos de poner esta instancia con Elena, muy agradecidos por el tiempo de Elena y la buena predisposición a darnos esta charla. Tuvimos varios intercambios, y también muy agradecidos con la Frontera Ambiental, de la cual formo orgullosamente parte, por ponerse también a pensar y armar algo para la Semana Laudato Si, que nos parecía que no podía pasar en CBX así nomás, sino que teníamos que dar algún espacio. Así que bueno, hoy intentamos justamente en esta actividad sintetizar un poco todo lo que fuimos preparando, y no solo que no se hace una charla, sino también dejarles algo para que puedan trabajar personalmente, y también dejarles algo inspiracional para que puedan intentar hacer más acciones Laudato Si o comprometerse cada vez más. Así que en verdad no quiero demorarlo más, le pido a Rafa, que forma parte de la Frontera Ambiental, que nos cuente un poquito quién es Elena, un poco cómo va a ser esto y de dónde viene. Toda tuya, Rafa. Ale, gracias. Buenos días. El cómo va a funcionar hoy lo va a decir Maca después. A mí me toca, un orgullo, presentar a Elena, uruguaya en la diáspora de Francia, vinculada familiarmente con CBX, y miran por ahí, hay otra nacida a la vuelta. Y también intelectual y espiritualmente por aquellos que hemos seguido sus escritos en el correr de los años, en esa frontera que siempre me resultó extraña entre la teología y la economía. Es doctora en Ciencias Sociales y Económicas y profesora de la Universidad Católica de París, y directora, entre otras cosas, pero de la maestría en Economía Social y Solidaria, o Social y Sostenible, creo que es el. Pero también tiene varias responsabilidades eclesiales. Es responsable del Polo de Ecología y Sociedad de la Conferencia Episcopal de Francia, y del grupo de referentes diocesanos para Laudato Si. Y en el contexto de esas responsabilidades tiene iniciativas bien interesantes, que algunas de las cuales le pedimos que nos las mandara y que les va a explicar sobre el final del tercer momento de la juntada de hoy, ya que no me extiendo por eso. Es un orgullo realmente, y agradecemos mucho, Elena, que estés con nosotros. Un minutito más sobre el contexto de cómo surgió, desde dónde surgió esta charla. La preocupación por lo ambiental data de por lo menos de la Asamblea Mundial del Líbano, en CBX, pero se ha hecho difícil que haga carne en la comunidad mundial, en nacional, en la gente. Un gran salto en ese sentido fue la encíclica Laudato Si, de la cual festejamos esta semana 5 años. Ahí, o poco después de eso, surgió la Frontera Ambiental, que es un grupo de sebequianos que trata de reflexionar sobre estos temas y proponer instancias de distinto tipo al resto de la comunidad, junto con otras organizaciones y grupos de gente en la sociedad que tienen una preocupación análoga. Y bueno, en el contexto de la semana pensamos una serie de actividades, y una es esta charla. Vienen otras que vamos a difundir sobre el final de la reunión de hoy. Entonces, Maca, te paso la posta para que cuentes cómo viene, y así ya le damos la palabra a Elena. Bárbaro, gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que ya hayan usado o esta sea la primera vez usando Zoom. La idea es que todo el mundo, creo que están todos aceitados, todo el mundo con los micrófonos silenciados para poder escuchar mejor a Elena y que no se escuchen los ruidos de fondo. Elena va a hacer una presentación y después vamos a dejar un espacio para preguntas. Entonces, hay un chat que es de Zoom. Para los que no saben dónde está ese chat, es abajo en la pantalla, en el medio, está. Si la tienen un poco achicada la pantalla, puede ser que estén los 3 puntitos que da opciones, y ahí pueden escribir. La idea es que hagan una pregunta escrita en el chat, y ahí va a ir quedando en orden de aparición, y si la pregunta es un poco compleja y no se puede escribir en pocas palabras, escriben "pido la palabra", y entonces yo voy a ir, después de que Elena termine, voy a ir ya sea leyendo las preguntas que aparecieron en el chat, o avisándole a la persona que pidió la palabra que exprese su pregunta.
Para eso voy a habilitar el micrófono de la persona y ustedes tienen que aceptar la invitación a abrir el micrófono, o si ustedes ya saben abrirlo, bueno, cuando yo les dé la palabra, abren directamente el micrófono. Básicamente es eso, y bueno, cualquier cosa, no sé, hagan señales de humo y vemos cómo resolvemos. Adelante, Elena. Gracias y gracias por mi parte también a CBX y a todos ustedes por esta oportunidad de poder estar en contacto con Uruguay en torno a un tema que trabajo aquí en Francia, o sea que para mí es siempre muy lindo de poder hacer conexión entre lo que hago allá y la gente en Uruguay. O sea que gracias por esta invitación y esta oportunidad. Yo lo que pensé un poco a partir de lo que conversamos juntos cuando preparamos, para introducir un poco el intercambio, era de partir de la idea de Laudato Si relacionada con una noción que me parece que es una noción que ayuda, que resuena muy fuerte y que dice de forma sintética lo que para mí es Laudato Si, y que por otro lado también resuena fuerte con la experiencia de crisis que vivimos hoy. Y la palabra es la palabra de kairos. Kairos es una palabra griega que es una de las palabras que en griego se usa para decir el tiempo. Y hay varias palabras en griego para decir el tiempo, y hay dos que generalmente se distinguen, que son el cronos y el kairos. Cronos es la palabra que se usa para decir el tiempo que conocemos, el tiempo que se mide, el tiempo de los relojes, de las agendas, de los almanaques, es el tiempo que se mide. Y kairos es más el contenido del tiempo, lo que pasa en el tiempo. Y la traducción que generalmente se hace de la palabra de kairos es el momento oportuno. Y generalmente cuando se habla de kairos es para evocar una situación en la cual se produce un cambio muy grande, un cambio radical. Y lo que me parece interesante de esa palabra de kairos es que en general cuando se usa, es una palabra que se usa mucho en la Biblia, pero dice justamente un cambio radical, pero siempre hace mención de un pasaje de una situación de muerte a una situación de vida. Y lo que me parece interesante es que en todas las situaciones que generalmente se califican de kairos, no es que la muerte y la vida aparecen como opuestos o como contrarios, sino que aparecen como completamente interdependientes, como una forma de decir que no hay vida sin muerte y que los dos hay que pensarlos juntos. Y yo pienso que, por un lado, Laudato Si, y por otro lado, la crisis que vivimos hoy, se pueden calificar de kairos, de momento oportuno, y de invitación a justamente pasar de atravesar las situaciones de muerte a las cuales nos enfrentamos hoy, y ver si hay justamente formas de vida, pero de vida que todavía no conocemos, de vida radicalmente nueva. Entonces es un poco en torno a esa idea de que tanto Laudato Si, y sobre todo hoy Laudato Si leído en el contexto actual, puede ser recibido y escuchado como un kairos, como una invitación a vivir un kairos. Entonces, lo que les propongo es, por un lado, recordar muy rápidamente, porque no sé cuál es ni el conocimiento de Laudato Si de todos los que están escuchando, ni tampoco sé muy bien cuál es la recepción que tuvo Laudato Si en Uruguay. Tengo alguna idea, conozco bien lo que pasa en Francia y en Europa, pero al menos en Uruguay, y entonces decirles muy rápidamente lo que para mí es un poco el mensaje central de Laudato Si, por qué justamente para mí Laudato Si es una invitación a vivir un kairos.
y eso en un primer tiempo, y luego de ir justamente a Laudato Si en la situación actual y decir por qué la situación actual de la crisis que vivimos hoy me parece que da actualidad y yo diría espesor a la propuesta de Laudato Si. Entonces, empiezo por el primer tiempo, que es decir de forma muy sintética, y siempre cuando uno sintetiza corre el riesgo de simplificar, pero muy sintética lo que para mí son un poco como las claves y los elementos centrales de esta encíclica. Que para mí, yo lo digo siempre, es una encíclica histórica. Yo pienso que es un texto que marca la historia de la Iglesia, pero que marca también muchas cosas de la relación entre la Iglesia y el mundo. Y entonces, para decir de forma breve un poco lo que para mí es la novedad y la fuerza de esta encíclica, yo diría que es la noción clave que está en el centro de la encíclica es la noción de ecología integral. Y entonces lo que voy a simplemente es decir tres formas de explicar esa noción de ecología integral, para decir de tres formas distintas un poco lo que es esa novedad o ese kairos al que invita Laudato Si. El primer elemento en la noción de ecología integral para mí es el hecho que cuando se habla de ecología, naturalmente la ecología se piensa en términos de problemas de medio ambiente, y lo que no es solo la encíclica que lo dice, pero para la encíclica es fundamental, que la ecología no es solo una cuestión vinculada con la gestión de recursos naturales, que no es solamente una cuestión relacionada al medio ambiente, que efectivamente tiene una relación directa con las cuestiones hoy que tocan el medio ambiente, pero que lo que es fundamental es cómo lo que toca hoy al medio ambiente se considera y se recibe también como una cuestión que es social y societal, es decir, que tiene que ver con la manera de organizar la vida en común de las sociedades humanas, y entonces que tiene que ver con todas las dimensiones de la vida social, lo económico, lo político, lo psicológico, todas las dimensiones de la vida social. O sea que la ecología es medioambiental, es una dimensión social y es también una dimensión espiritual. Y que no se puede hablar de ecología sin integrar también esa dimensión espiritual. Y espiritual no quiere decir únicamente religioso, no es que hay que ser religioso para poder o tener una religión particular para poder hablar de la dimensión espiritual de la ecología. Espiritual es algo que me parece que es una experiencia humana que la hace todo el mundo, aunque tenga una fe religiosa o no. Es esa idea de creer que hay algo más grande que sí mismo, y esa dimensión espiritual que me parece que es humana, tiene que ver también con la ecología. Entonces, la idea de ecología integral es en primer lugar esa idea de conectar lo medioambiental, la naturaleza, con lo social y con lo espiritual. Esa es una primera idea que es muy importante en la encíclica. La segunda es lo que para mí es lo que yo llamaría la clave hermenéutica para leer la encíclica, que es la idea de relación. Para mí la palabra central de toda la encíclica es la relación, y es cómo se piensa la vida, sobre todo a través de la dimensión relacional. Que la vida efectivamente, para que haya vida hay que satisfacer las necesidades de base, pero que lo que hace vivir y lo que da ganas de vivir es antes que nada la dimensión relacional. Y es eso que está en el centro de la ecología integral y de la conversión ecológica, es de poner la relación en el centro de la vida. Y el Papa, cuando habla de ecología integral, dice que la ecología integral tiene que ver con 4 tipos de relaciones que tienen que estar interconectadas. Y esas 4 relaciones son la relación a sí mismo, la relación a los otros, la relación a la naturaleza y la relación a Dios.
Entonces, ven, son 4 dimensiones que cubren un poco todo el ámbito de lo que es la vida, sobre todo la vida humana, pero la idea es que esas 4 dimensiones, en general, las vivimos de forma muy segmentada y separada. Y la invitación de Laudato Si es decir, lo individual y lo colectivo hay que pensarlos de forma más articulada, lo espiritual y lo material también, o sea que esas 4 relaciones tienen que pensarse, no confundirse, pero pensarse en forma articulada. Ese es el segundo elemento que me parece importante, y el tercer elemento que me parece importante en el mensaje central de Laudato Si, es lo que un poco yo llamo como los 3 principios o las 3 claves que estructuran la encíclica, y que yo las asocio también a tres conceptos. El primero, que tiene que ver con lo que ya dije, es el concepto de interdependencia. Es esa expresión que aparece mucho en la encíclica, de todo está conectado, y es la idea de cómo se piensa la vida en forma simbiótica, en forma interdependiente. La noción de interdependencia, que me parece que es muy importante porque en nuestra sociedad un poco lo que se ha valorizado y a veces sobrevalorizado es la independencia, la autonomía. Y aquí hay una invitación a pensar más bien a valorizar la interdependencia. Esa es la primera clave. La segunda, que me parece que es central, es la idea de gratuidad. Yo creo que la encíclica invita justamente a revalorizar y a rehacer de una forma nueva la experiencia de gratuidad, y que la naturaleza en particular es algo que nos permite recuperar de una forma nueva la experiencia de gratuidad. Gratuidad no solo en el sentido de que las cosas no se pagan o no se compran o no tienen un valor monetario. A veces gratuidad se piensa únicamente justamente como algo que no es monetario. No es para nada esa la idea, yo creo, que hay en la encíclica de gratuidad. Gratuidad es la idea de que hay cosas que hacemos que no sirven para nada, que no son útiles. Es salir de la lógica de la utilidad. Yo creo que todo lo que hacemos, incluso las cosas solidarias o benévolas, justamente que no se pagan, las pensamos siempre en términos utilitarios. ¿Para qué sirve? ¿A cuánta gente le sirve? ¿Qué gano con eso? Y es salir de esa lógica en la cual todo se evalúa en términos utilitarios. Esa es la segunda clave que me parece muy fuerte en Laudato Si, la gratuidad. Y la tercera es la creatividad, que es decir, que la creatividad justamente no en el sentido de fabricación, no en el sentido de tengo un proyecto y lo pongo a ejecución, la creatividad en el sentido de poder hacer nacer algo que no conozco, que no sé qué es, pero que es radicalmente nuevo. Es esa idea de que hay una novedad posible que no se conoce todavía, y que puede producirse. Y entonces es esa idea de ser creador, de ser creativo, no en el sentido de programar y de fabricar y de construir en el sentido del ingeniero, pero en el sentido más de la creación, yo diría, más, como la creación artística, esa creación que uno hace, experimenta y no sabe bien lo que va a surgir. Y es un poco esa invitación a ser creadores en ese sentido. Bueno, eso es respecto a Laudato Si, y para mí lo que traté de decir un poco de forma a través de esos tres puntos, es para mí, si uno toma en serio esas invitaciones, para mí el cambio que viene con esas invitaciones es un cambio radical. Para mí la palabra de Kairos tiene todo su sentido si ese cambio al cual nos invita la encíclica lo tomamos en serio.
Voilà, eso entonces es respecto a un poco a lo que para mí es el mensaje central de Laudato Si. Y entonces paso al segundo tiempo, que es decir, Laudato Si hoy, 5 años después, y en el contexto actual de la crisis del COVID-19. Y ahí, otra vez, 3 puntos para hacer la relación entre Laudato Si y la crisis de hoy. La primera es, antes de ir directamente a la relación con la crisis, es decir, en Laudato Si, ¿qué es lo que ya convirtió? ¿Qué es lo que ya cambió? Para mí ya tuvo efecto en el mundo, en la sociedad, y el Kairos para mí ya empezó. Y es decir, poder identificar en dónde yo veo que ya esa conversión empezó. El segundo tiempo, es decir, hoy con la crisis, donde yo veo que a lo que invita Laudato Si toma una actualidad más fuerte. Y el tercero es decir un poco donde veo que empiezan a aparecer como gérmenes de algo nuevo, y que tienen que ver con la invitación de Laudato Si. O sea, para decirlo de forma más simple, lo que ya se cambió, lo que ya se convirtió, lo que está cambiando actualmente y lo que podría cambiar. Entonces, lo primero, lo que ya cambió. Aquí, para este punto, yo hago referencia sobre todo a lo que yo veo desde aquí, es decir, desde Francia y desde Europa. No tengo una visión global, y entonces lo digo a partir del lugar donde estoy, pero que acá para mí ya tiene un impacto muy grande. Para mí lo que cambió Laudato Si son 3 tipos de relaciones, y aquí voy a hablar sobre todo a partir de, puesto que Laudato Si es un documento de iglesia, 3 relaciones que tienen que ver con la iglesia. La primera, y que para mí es la más importante, es la relación entre la iglesia y la sociedad. Aquí fue algo impresionante. Laudato Si fue una encíclica de la que hablaron primero los no católicos, antes que los católicos se pusieran a hablar de la encíclica, y antes que la mayoría de la comunidad cristiana se diera cuenta que en esta encíclica había algo que era fundamental para los cristianos. Y eso fue para mí algo muy importante porque generó un espacio nuevo de diálogo entre la iglesia y la sociedad. Y hoy para mí eso abrió una brecha que al menos en Francia estaba muy, muy limitada. Cuando se hablaba de la relación con la iglesia era únicamente de cuestiones morales y de moral sexual, y abrió todo un espacio de diálogo entre la iglesia y la sociedad nuevo. Yo pienso que la realidad de América Latina es un poco diferente en ese sentido, y que Francia es muy particular en las relaciones con la iglesia, pero pienso que ahí la encíclica jugó un rol muy importante. La segunda relación que cambió también, al menos aquí fundamentalmente, es la relación a nivel ecuménico, las relaciones entre las 3 iglesias cristianas, porque la cuestión ecológica era algo que tanto los ortodoxos como los protestantes la habían trabajado mucho más que los católicos, y de manera muy diferente. Pero la ecología hizo que se crearan también ahí nuevos espacios de trabajo conjunto entre católicos, protestantes y ortodoxos. Una de las iniciativas, de las más importantes que pusimos en marcha acá en Francia, es una iniciativa que la conducimos juntos las 3 iglesias. O sea que eso también para mí hay ahí una novedad y un espacio nuevo. Y después el tercer impacto que tuvo a nivel de la iglesia es al interior de la comunidad católica, que permitió para mí reconciliar sensibilidades católicas opuestas entre
más tradicionales y católicos más abiertos, o más de vanguardia se diría, o para decirlo de una forma más esquemática, entre católicos de izquierda y católicos de derecha. La ecología fue un lugar nuevo de encuentro y de diálogo, y con mucho menos preconceptos que las otras dimensiones, y generó espacios nuevos de encuentro al interior de la comunidad católica. O sea que, hola, yo pienso que ahí ya para mí hay impactos muy, muy importantes que fueron generados por la encíclica, por la manera en que la Iglesia dijo que abordaba la cuestión ecológica. Voilà el primer punto que me parecía importante de señalar. Puede ser interesante que ustedes reaccionen para ver cómo desde allá, desde América Latina, desde Uruguay, eso tuvo impacto o no. El segundo punto es decir más en relación a la crisis actual. Y yo decía, para mí, lo que me impresionó cuando yo pensaba en Laudato Si y en lo que vivíamos aquí con la crisis, me impresionó ver que había algunas experiencias que eran fundamentales en Laudato Si y que se habían vivido de forma muy radical durante la crisis. Tres experiencias en particular. La primera es justamente la experiencia de la interdependencia, que yo decía es una noción clave de Laudato Si, y lo que para mí fue impresionante con la crisis fue justamente esa experiencia nueva de darse cuenta a qué punto éramos interdependientes por lo mejor y por lo peor. Es decir, hoy cuando salimos a la calle tenemos miedo de cada persona que cruzamos porque nos puede contagiar. Cada persona se volvió una amenaza. Y entonces nos dimos cuenta que no alcanza con yo solo tratar de protegerme, o sea, esa relación de interdependencia negativa, pero que se hizo mucho más presente durante la crisis. Y al mismo tiempo, la conciencia que solo juntos podemos salir de esta crisis. Que solo organizándonos y respetando conjuntamente algunas consignas, es decir, que si no es juntos no salimos. Y entonces, para mí, la crisis hizo vivir una experiencia muy radical de interdependencia que yo creo que en la sociedad tal que está organizada actualmente no se vive. Veo que me pasé, ¿no? Porque pensé que me estabas haciendo algún gesto para que... Perdón, era mi hijo, era una orden a mi hijo, perdón. Ok. Entonces, esa es la primera experiencia que me parece que adquirió con la crisis una actualidad muy grande. La segunda es algo que acá se vivió muy fuertemente y que Laudato Si es una invitación clave, que es la desaceleración. Es la relación al tiempo, es el hecho de parar, todo se paró, seguimos haciendo cosas y a veces al interior de la casa en un ritmo también a veces acelerado, pero en general a nivel de la sociedad hubo algo que se frenó de golpe. Y yo creo que ahí esa desaceleración para mí en muchos casos fue también una oportunidad para hacer una experiencia nueva de gratuidad. Es decir, el hecho de tener más tiempo quizás inútil, porque no estaba relacionado con proyectos para hacer, actividades para realizar, me parece que hizo vivir a veces de forma positiva y a veces de forma negativa también, esa experiencia de lo inútil, que permite, yo pienso, ver que no todo es necesariamente útil y que quizás yo diría lo más precioso de la vida es lo que no tiene utilidad. Pero voilà, la desaceleración me parece que hizo también, abrió una oportunidad particular a la experiencia de gratuidad.
Y el tercero es la tercera experiencia, que para mí también fue como muy nueva acá, fue la incertidumbre. El vivir de golpe en una sociedad donde no se sabe hacer planes para mañana, para el año que viene, para el mes que viene, para la semana que viene, es casi imposible, todo no se sabe y nadie sabe, y nadie sabe. Y entonces buscamos, acá en Francia hay una lógica muy de que hay que buscar siempre el culpable de lo que nos pasa, y entonces, voilà, estamos buscando culpables de lo que nos pasa. Pero lo que a mí me parece impresionante es cómo a nivel nacional e internacional se vive esa experiencia en una sociedad en la cual creíamos que todo se controlaba y que todo se podía controlar. De golpe estamos con un horizonte de incertidumbre radical. Y para mí eso es una oportunidad también para pensar la creatividad de una forma nueva. Acá, pero pienso que también allá, por algunos ecos que tuve, la situación nuevas de fragilidad para muchas partes de la población generó formas nuevas de solidaridad, gente que hasta el momento nunca había hecho ninguna actividad solidaria, de golpe empieza ya sea llamar gente que está un poco aislada, ponerse en redes para hacer llegar comida a los que están lejos de la comida, o sea, hubo algo, una creatividad nueva que generó esta situación de fragilidad nueva y de incertidumbre nueva. Entonces, voilà, interdependencia, desaceleración e incertidumbre, me parece que son como tres experiencias que son muy importantes en Laudato Si, para ese cambio de paradigma, para esa invitación al Kairos, y que las vivimos con esta crisis de una forma radical. Y por eso digo, es más que nunca el momento oportuno, quizás, para realizar, para concretizar la conversión a la cual invita Laudato Si. Es el segundo, y la tercera reflexión respecto a Laudato Si, la crisis, era decir dónde era que yo veía hoy aparecer como gérmenes de novedad. Y aquí lo hago retomando las cuatro dimensiones de relación de Laudato Si: la relación a sí mismo, la relación al otro, la relación a la naturaleza y la relación a Dios. Y para indicar algunas cosas que yo veo desde aquí, que aparecen, me parece como, yo diría como promesa de algo nuevo. En la relación a sí mismo, lo que sí, una aclaración previa es en esas cuatro dimensiones, lo que yo vi aparecer fueron cosas que son a la vez portadoras de vida y de muerte. Por eso me hace pensar al Kairos. O sea, no es que aparecieron cosas que son absolutamente buenas o cosas que son absolutamente malas. En esas cuatro relaciones me parece que aparecieron espacios y experiencias donde la vida y la muerte se tejieron, se cruzaron de forma nueva. Y es en ese sentido que hablo de gérmenes de novedad. En la relación a sí mismo, lo que yo vi fue, por un lado, mucha gente que por primera vez tuvo tiempo para sí mismo. Decir, bueno, estoy obligado a pararme, no puedo salir a hacer mil cosas, y esa experiencia nueva de más grande intimidad, de relación consigo mismo. Y al mismo tiempo, una manifestación mucho más clara de la gente que está sola, de la soledad. Porque también se vio que al no poder salir, la preocupación, hubo pila de gente en la cual uno pensó que estaba sola y que nunca uno piensa habitualmente, pero que en esta situación extrema uno se dio cuenta que había situaciones de soledad extrema. O sea que, voilà, eso es respecto a la relación a sí mismo. A la relación al otro, bueno, ya de alguna forma ya lo dije, porque dije, voilà, esa idea que cada persona es hoy una amenaza
para cada uno, y al mismo tiempo nuevas formas de solidaridad, eh, yo creo que hubo muchas experiencias muy interesantes en relación a los otros. Alguien me decía el otro día, y yo creo que es verdad, cada uno está encerrado en su casa y no puede salir. Pero las conexiones por internet se multiplicaron. Y en las conexiones por internet, cada uno, como lo hizo desde su casa, de alguna forma nos recibimos mutuamente los unos en la casa de los otros. Atrás de la pantalla, yo veo un pedacito de casa de cada uno de ustedes. Y alguien decía el otro día, nos invitamos mutuamente a la casa los unos a los otros, con gente que habitualmente no la invitamos a la casa, porque tenemos más bien una relación profesional, pero no. Y o sea, estamos mucho más distanciados, y al mismo tiempo hubo otra forma de proximidad que se generó con la crisis. O sea que, bueno, algo nuevo en términos de relación a los otros. En la relación a la naturaleza, yo creo que ahí también lo que apareció, ahora, quizás acá también la diferencia de estación hace la diferencia entre Francia y Uruguay, acá es la primavera, y entonces acá vivimos el confinamiento con la llegada de la primavera, y fue increíble porque inclusive los que están en medio de la ciudad de París o de ciudades muy grandes, la naturaleza se hizo presente, se escucharon los pájaros cantar, voilà, la naturaleza pudo encontrar un lugar que habitualmente en la ciudad no la tiene. Y una posibilidad más grande de poderla contemplar. Y bueno, entonces creo que hay algo también nuevo en ese sentido, y al mismo tiempo el hecho de que acá por lo menos la gran discusión es ahora que se está pensando en la vuelta a la normalidad, el hecho de que, por ejemplo, hay muchos sectores económicos que están haciendo presión en el gobierno para que todas las exigencias que había a nivel ecológico se bajen para poder retomar la actividad económica. Y entonces ahí todo lo contrario, la naturaleza como que de golpe, a causa de la crisis, pierde todo el valor que se había ido adquiriendo progresivamente. O sea que, bueno, también ese efecto de vida y de muerte en relación a la naturaleza. Y lo último, la relación a Dios. Y acá, como yo decía, es más la dimensión espiritual que religiosa, pero dado que pienso, el CBX es una comunidad católica, eh, yo digo un poco lo que yo vi a nivel de la Iglesia Católica acá con la experiencia del confinamiento y de la crisis. Yo diría un poco como el descubrimiento de lo que aquí se ha empezado a llamar la iglesia doméstica. Esa iglesia o esos espacios de oración o de meditación al interior de la casa, en familia, en pequeño grupo, y que tuvo mucho más fuerza que antes, porque había menos el lugar de encuentro y de celebración en los lugares públicos. Y entonces, un poco como entre esa iglesia universal y la iglesia doméstica, esa iglesia de pequeño grupo, de pequeña comunidad, hizo descubrir formas nuevas de comunión, me parece, que la comunión por las celebraciones clásicas, en particular la misa, la Eucaristía. Y bueno, me parece que ahí hay también algo quizás a mirar de cerca sobre esas nuevas formas que aparecieron de comunión y de comunidad, que quizás nos pueden ayudar a inventar un poco la iglesia de mañana.
Voilà. Entonces, un poco, quizás fue un poco descosido lo que presenté. Era un poco, por un lado, decirles lo que para mí era importante en Laudato Si, de qué forma toma actualidad con la crisis actual, voilà, y abrir un poco pistas de reflexión más que otra cosa. Bárbaro, muchas gracias. En realidad, en mi caso, clarísimo, para nada entreverado. Muchas gracias, lo ordenó Pila. Así que bueno, está abierta ahora la oportunidad para intercambiar o para hacer preguntas o para compartir alguna reflexión si quieren. Rafa Terra pidió la mano, desobedeciendo la consigna de que lo haremos por el chat, porque no todos saben pedir la mano a través de la manito levantada. Así que, bueno, adelante, Rafa. Había empezado a escribir, pero justo no tuve tiempo de terminar y no quería perderme de concentrarme. Una reflexión sobre lo que me gustaría tu feedback, Elena. Una de las trancas o una de las dificultades que tradicionalmente tiene la propuesta de conversión ecológica es que muchas veces la persona tiende a sentirse impotente frente al sistema, digamos, ¿no? El sistema es así, está estructurado así, y impone tantas restricciones en las opciones personales que no tengo nada para hacer, o que lo haga no mueve la aguja. No estoy defendiendo esa postura, pero es algo con lo cual uno se ve. Yo siento que esta realidad de colapso del sistema, de alguna manera, ayuda a quebrar esa dificultad, digamos, ¿no? Como que da la sensación que la pelota vuelve en algo, en más cosas en nuestra cancha, porque lo de las aceleraciones, autonomías, incertidumbres son cuestiones más personales, más allá que también son en el sistema, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú sentís que algo de eso, de que esta crisis puede ayudarnos a dejar de echarle la culpa al sistema y encontrar vías más que estén a escala humana y familiar? Sí, yo pienso que es una oportunidad en ese sentido también y muy fuertemente, porque es cierto que en este frenaje que se hizo de toda la actividad, la decisión política fue fundamental. Si se frenó la economía nacional y mundial fue porque los estados voilà, lo decidieron. Pero para mí eso ya es un elemento muy interesante porque también siempre se escuchó, no, el Estado no puede hacer nada porque depende de tantas limitaciones a nivel mundial que cada Estado no puede hacer nada. Y en realidad lo que se vio es que se puede hacer, que el poder de la decisión política es enorme, es enorme. O sea que a nivel de la escala, no estoy a nivel de la escala individual que vos decías, pero a nivel de la escala nacional existe el mismo argumento. Es decir, yo no puedo porque de todas formas está China por un lado, Estados Unidos por el otro y no podemos. Y en realidad se puede, si se quiere, se puede. O sea que esa fue para mí la primera enseñanza muy fuerte de a qué punto la decisión política es capaz tiene capacidad de acción. Y después a nivel individual, lo que vos decías para mí es muy justo, es decir, yo creo que en las limitaciones nuevas que nos dieron, ahí cada uno se dio cuenta que ese cambio radical de modo de vida hace que cada uno finalmente es mucho más decidor de su ritmo, de su organización, de lo que hace o no hace, y entonces de hecho toma conciencia mucho más fuertemente de la capacidad que tiene también de intervenir y de cambiar las cosas. O sea que en ese sentido, sí, yo estoy completamente de acuerdo que es una oportunidad para darse cuenta la capacidad de acción que tenemos a nivel individual y a nivel colectivo y a nivel nacional para cambiar las cosas. Bueno,
Tomo la palabra porque hubo gente que se sumó después, entonces les cuento que los que quieran hacer preguntas pueden escribirlas en el chat o en el chat pedir la palabra si la pregunta es un poquito más compleja y no se puede escribir. Elena, comentarte que varias personas en el chat agradecieron tu charla, dicen que está buenísima y que el planteo fue muy claro. Y hay una pregunta de Paola Gallero que dice, ¿qué tan duraderos son los efectos de la crisis? Cuando volvamos a la normalidad, ¿continuaremos con las nuevas costumbres y dimensiones que adquirimos o nos olvidaremos de todo? Es una excelente pregunta a la cual no tengo respuesta, pero que tiene que ver con lo que la pregunta de antes de Rafael, es decir, depende de nosotros, depende de nosotros. Y por eso para mí es muy importante que es ahora o nunca, es ahora o nunca. Yo creo que la situación que vivimos hoy nunca más la vamos a poder vivir. Es una oportunidad histórica. Y el hecho de que cambie depende de cada uno de nosotros. Cierto, depende de lo político, pero lo político más que nunca depende hoy de cada uno de los ciudadanos. Yo creo que hoy tenemos una posibilidad de acción enorme, gracias justamente al freno que la crisis impuso. Y el riesgo de volver a lo que conocíamos antes y en forma más acelerada es enorme, enorme. Pero el hecho de que no suceda depende de nosotros. Gracias. Se anotó Roberto para hacer una pregunta. No tengo el apellido, pero asumo que se va a autorreconocer. Sí, la pregunta, Elena, va un poquito relacionada con lo anterior, y es esto, ¿no? Que lo que mueve al ser humano mucho es el miedo. Y eso es lo que ha movido muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando pase el miedo, ¿verdad? Si estaremos igual, y que en realidad los cambios también tienen mucho que ver con las relaciones de poder que se dan después de estas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra vinieron los derechos, la expresión de los derechos humanos, ¿no? Pero claro, había un miedo grande por lo que había pasado, ¿no? Si ahora pasará algo parecido. Yo creo que el miedo es muy ambivalente. El miedo es cierto que puede generar cambio, pero el miedo es muy paralizador. Y el miedo empuja a protegerse, y es un poco el riesgo hoy de lo que pasa, es que cada uno va a tratar de protegerse a sí mismo, de proteger a su familia, de proteger a su barrio o a la gente que conoce, a sus amigos, y es un poco el hecho, es un problema grande hoy en las relaciones internacionales, que cada país va a tratar de encerrarse justamente para evitar que el riesgo que puede venir de afuera. Y esa es una consecuencia negativa del miedo. Es el miedo que paraliza y que lleva ¿cómo se dice? A encerrarse en sí mismo. Pero el miedo es cierto que también, en alguna medida, aquí el miedo fue lo que hizo que de alguna forma la gente... Selena, ¿no? Que se perdió, ¿no? Sí, pensé que era yo, te iba a avisar que me había caído la conexión, pero se ve que fue ella. Pensé que era yo que había quedado afuera. ¿Más WhatsApp, Coque? O Inés, o alguien que tenga WhatsApp. Coque estaba en comunicación. Le mando un WhatsApp, a ver. Bueno, estas cosas son muy... creo que nos faltó esa introducción al principio. Si pasa esto, tranquilos, es normal, suele suceder. Es parte Esto lo pasó con la invitada de honor, pero bueno.
Ahí volvió, ahí Bueno, volvió. aquí estoy. No sé dónde, yo vi cuando me corté, cuando desaparecí, pero no sé si en la cámara de ustedes. Bueno, lo que estaba diciendo era simplemente que para mí el miedo es más paralizador que generador de cambio, y que para mí lo que sí es generador de cambio es la incertidumbre. Y que es esa capacidad de decir, no sé, y entonces, como no sé, tengo más que nunca la posibilidad de inventar algo nuevo. Pero yo creo que si el único motor es el miedo, ahí no vamos a cambiar nada, vamos a tratar de proteger lo que tenemos. El miedo nos hace conservadores, nos hace proteger lo que tenemos. La incertidumbre, que en nuestra sociedad lo vemos como algo negativo, para mí es algo muy positivo, porque es cuando no sabemos, que vamos a buscar ayuda a otro, que le vamos a preguntar a otro, que vamos a juntarnos y a decir, pero ¿y ahora qué hacemos? Y en ese sentido, para mí la incertidumbre es positiva y puede generar cambio. Para mí el miedo es muy peligroso. Gracias. El siguiente que se anotó hizo una pregunta fue Alberto González, y me parece que para que sea más dinámico, le pido disculpas a Paola que le leí yo el mensaje, capaz que Alberto puede leer sus propias preguntas, así lo hacemos un poco más dinámico. Alberto, te doy la palabra. Bien. En realidad, lo que voy a hacer es leerla. Es decir, Sí, pero me parece mejor que la leas tú, que sos el autor de la pregunta, y está así bien. variamos un poco. Sí. Sin ser ingenuo en el sentido que la lucha política implica contradicción de intereses, y no siempre intereses sanos, sino muchas partes intereses malos, por decirlo de una manera, sin ser ingenuo en el sentido, pero también si no estamos necesitando un nuevo tipo de actividad o de acción política. Entonces, por ahí van mis preguntas. Si hay signos que la actividad política puede cambiar, que puede emerger de una forma diferente, y qué oportunidades estaríamos perdiendo, o qué cosas estaríamos perdiendo si no aprovechamos eso. Pero insisto que es en el contexto de que en la medida que gran parte de lo político refleja no solo opiniones distintas, sino básicamente intereses distintos, sino siempre sanos, cómo, qué se puede hacer, qué sería positivo en esta incertidumbre, qué se puede hacer. Uno ve, y con esto termino, que hay países donde gobierno y oposición hay un cierto acuerdo para trabajar juntos, para salir de esto, mientras en otros parece que en realidad la crisis acentuara el enfrentamiento destructivo, ¿no? Dejando de lado el tema, estoy pensando en las democracias, dejando de lado el tema de los autoritarismos. Sí, yo creo que ahí, pero es un poco lo que yo decía al principio en todas las dimensiones. Para mí la crisis nos pone a todo nivel frente a situaciones que pueden volverse mortíferas, es decir, de enfrentamiento pero negativo, y frente a la oportunidad de crear cosas nuevas. Yo creo que lo nuevo es que hoy esa posibilidad se abre de una forma distinta, pero no hay ninguna garantía que lo que vaya a salir sea justamente construir de una forma nueva, una nueva forma de hacer política o de hacer economía o de hacer iglesia. Solo que hoy me parece que se abre de una forma nueva la oportunidad de hacerlo. El hecho de que a nivel político justamente haya lugares en donde la concertación se hizo mucho más grande y el consenso y los lugares de acuerdo se multiplicaron, y en otros donde al contrario se exacerbaron las oposiciones, para mí muestra claramente que no es la crisis la que va a abrir nuevos espacios de diálogo o que va a generar nuevas formas de dictadura. Las dos cosas son posibles, pero lo que es nuevo es que hay un espacio nuevo hoy
y que una vez más es a nosotros, de ver si lo podemos, ¿cómo se dice? Investir, no se dicen, lo podemos servir de esos espacios nuevos para crear nuevas formas de hacer política, nuevas formas de hacer, digo, por ejemplo, una cosa a nivel político, que yo creo, al menos aquí, aparece hoy como una posibilidad de novedad, es que el hecho de que lo local aparece como a nivel económico y a nivel social y a nivel político mucho más importante que antes. La vida a nivel económico, yo decía, bueno, se ha acentuado mucho todo lo que es la economía de circuito corto, de relación directa consumidor-productor, toda la solidaridad se montó a nivel local. La vida local hoy, aquí, por ejemplo, adquiere una importancia que no tenía antes. Y para mí esa es una oportunidad para, más allá de que una vez que pase el riesgo, decir, hay posibilidades nuevas de desarrollo a nivel local, a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Y yo creo que es una oportunidad, que experimentamos algo nuevo también a nivel político. Que seamos capaces de mantenerlo, de desarrollarlo, la pregunta está abierta. Digo, para mí no hay ninguna garantía. Pero yo creo que hay a nivel político una oportunidad enorme de encontrar nuevos equilibrios, de encontrar nuevo equilibrio entre lo local y lo global, entre lo nacional y lo internacional. Yo creo que hay hoy la posibilidad de reconstruir relaciones más justas y más equilibradas, pero que las relaciones de poder no están siempre presentes, y la desigualdad en esas relaciones está, y en algunos casos, acentuada. O sea que no quiere decir que porque hay un esquema de dominación que se fragilizó, de hecho vamos a pasar automáticamente a sistemas mucho más democráticos y participativos. No hay ninguna garantía. Pero hoy existe más la oportunidad y el espacio para crear esos espacios más participativos y democráticos. Muy bien, gracias. María Inés Tejera hizo una reflexión, te doy la oportunidad de leerla si quieres, y si no la leo yo. Respuesta a lo que recién le contestaba Alberto, ¿no? O capaz que más focalizado al trabajo y en relación con la ecología. A ver si... No, un poco rebobinando el tema de que Rafa decía, el sistema es así, ¿no? Y... Ay, no leo ahora bien la pregunta que se me fue en el chat ahí. Te la puedo leer si querés. Bueno, no. Decía... ¿Qué me pasa? Decía una reflexión en relación al sistema es así de Rafa, y que todo es posible políticamente, y sobre todo al retorno a las actividades, la dimensión laboral, su afectación a la ecología, y la relación con la solidaridad para sostener a los que no acceden hoy al trabajo. ¿Será posible la reconversión laboral en el sentido de una economía solidaria para todos y la naturaleza? ¿Será simplemente una cuestión política y otra forma de ver la economía? Yo creo que lo mismo que decía a nivel político es a nivel económico, y que yo creo, hoy por ejemplo acá la discusión es, una de las grandes industrias en Francia es la industria del automóvil. Evidentemente la idea es que están pidiendo ayuda del gobierno para poder
retomar la producción a gran escala, y hay varios sectores que dicen es la oportunidad, porque se paró, de poner la plata que se le va a dar, no para retomar la actividad, pero para reconvertirla de una forma nueva, porque se va a poner muchísima plata para retomar, y entonces que esa plata se use justamente para reconvertir lo que se logró parar de forma abrupta. Yo pienso que ahí es ahí donde a mí me parece que también el aporte de cada uno es importante, porque yo creo que va a haber mucha cosa que se va a poder inventar a partir de las experiencias, una vez más, de proximidad y local que se hicieron durante este periodo. Y que hay actividades nuevas que van a aparecer, que aparecieron ahora como muy importantes y con un valor económico importante y que no lo tenían antes, y que es eso lo que hay que mostrar, que se quiere que tome más importancia en la sociedad. Yo pienso que sí, que una vez más, que hay más que nunca la oportunidad de desarrollar una economía social y solidaria, que fue en gran parte esa economía que sobrevivió a la crisis, y que entonces, digo, que no es, que tampoco quiere decir que no estoy negando todo el sufrimiento que hay relacionado con la falta de trabajo, con el desempleo, que evidentemente se multiplicó a escala exponencial, pero que justamente qué trabajo se va a crear para esa gente que quedó sin trabajo. ¿Es volver a darle trabajo en los esquemas ya conocidos, o es aprovechar justamente para crear nuevas formas de trabajo? Y yo creo que hoy, una vez más, para mí la situación es ideal para inventar nuevas formas de trabajo. Bárbaro, gracias. Leo una pregunta cortita de Rafael Terra y después va a haber una pregunta de Leonardo Lima. La de Rafa dice: el antídoto al miedo y a la búsqueda desmedida de autonomía es la confianza. ¿Cómo se cultiva eso como capital social en las actuales circunstancias? Yo creo que la confianza, se crearon nuevas formas de confianza, de desconfianza y de confianza. Era lo que yo decía, hoy no desconfiamos de cada persona, porque cada persona puede contagiarnos, y entonces la desconfianza está sobre desarrollada, y al mismo tiempo, yo creo que hubo mucho más conciencia de la dependencia de unos hacia otros, y entonces de la capacidad de hacer confianza en situaciones que antes no se hacían, porque teníamos todos los recursos para que cada uno pudiera organizarse y salirse solo. O sea que yo creo que hay hoy en día, con esta situación, hay a la vez, una vez más, nuevas formas de desconfianza y nuevas formas de confianza, con relaciones que se restablecieron que no existían antes. Un ejemplo muy micro y banal, pero que yo lo escuché de varias familias, que para confinarse los hijos, que ya son grandes y estaban viviendo en otros lados, adolescentes o jóvenes, volvieron a la casa de los padres durante el confinamiento. Y padres que decían que el cohabitar con los hijos, después que hacía ya varios años que tenían una relación, pero que no era esa relación de lo cotidiano, hizo que restablecieran
una relación completamente nueva. Yo escuché a padres decir, me di cuenta a qué punto mis hijos se habían vuelto extraños, a pesar de que manteníamos una relación. Pero el hecho de cohabitar en lo cotidiano durante el confinamiento hizo que aparecieran nuevas formas de relación en esa relación de proximidad. Y yo pienso que eso apareció en muchos casos. Digo, yo, por ejemplo, en mi trabajo en la universidad, con mis estudiantes, con varios, establecí una relación que yo no tenía para nada porque era una relación muy profesional. Y al ver gente que estaba en situación de fragilidad, de hecho, compartimos cosas que nunca hubiésemos compartido en una situación normal. Y eso es lo que quiero decir, que la situación extraordinaria que vivimos generó nuevas desconfianzas, pero generó también nuevas relaciones de confianza. Y yo creo que son esas las que hay que identificar, nombrar y ver cómo desarrollar. Bárbaro, gracias. Puse en el chat, avisé que estamos cerrando un poco las preguntas para que puedas terminar con la siguiente propuesta. Vamos a incluir las últimas dos que se anotaron, fueron Leo Lima y David Escandón. Leo, adelante. Pará, Leo, espera porque no estabas con micrófono. Ahora sí. Bien, hola, Elena. Quería preguntarte lo siguiente. Vos hablaste hoy de un nuevo articulado en torno al Laudato Si, de las tres iglesias cristianas, de la relación de repente con el mundo no cristiano que le dio prestó más atención a la Laudato Si. Y la pregunta, quiero hacerte una pregunta capaz que más religiosa o buscando más la trascendencia. Y tú que estás en el mundo europeo, donde todo el mundo musulmán también está muy presente, ¿cuál es tu sensación respecto a la fe, tal vez del hombre, de la humanidad, en cuanto a descubrir la presencia de Dios o a buscar más la presencia de Dios en lo que hacemos y en lo que vivimos? Si te da la sensación de que eso es algo real y que tiene más fuerza que lo que creemos, o por lo contrario, a veces con todo lo que sucede en el mundo, creemos que el hombre se ha olvidado de Dios, ¿no? Es como una frase que muchas veces la encontramos en la reflexión teológica también, ¿no? Un hombre olvidado de Dios. Entonces mi pregunta es esa, ¿cuál es tu percepción respecto a la búsqueda de Dios del hombre y a buscar como la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana y en la vida de la humanidad? Yo creo que tanto en la situación pre-crisis, pero aún más en la situación de crisis, hay ahí también un espacio nuevo para una experiencia que yo diría, una vez más, espiritual más que religiosa. Es decir, una experiencia, tú utilizaste el término de trascendencia, una experiencia de trascendencia no necesariamente asociada a un Dios de una religión. Pero me parece sí que hay hay como algo que empieza a adquirir como legitimidad en una sociedad que es muy tecnológica, que todo lo controla, muy materialista en algún sentido, la legitimidad de decir lo espiritual tiene derecho a existir en la vida individual y colectiva, y no solo la gente que es más frágil, sino que es una experiencia profundamente humana.
Yo pienso que sí, y evidentemente, una vez más, la crisis, porque viene con una dosis muy grande de incertidumbre, y la incertidumbre es siempre algo que abre a una posible trascendencia. Que puede ser una trascendencia también negativa, porque puede ser agarrarse a algo, alguna creencia para poder sobrellevar mejor la incertidumbre y el miedo y lo inexplicable. Pero que puede ser, y en muchos casos lo es, la posibilidad de decir, sí, no, todo no depende de mí, ni del control que puedo, ni de los recursos disponibles. Hay algo que me escapa, que es más grande que yo, y eso no es necesario ser religioso para que eso adquiera espacio en la vida individual y colectiva. O sea que yo pienso que sí, que con la crisis, una vez más, me parece que son posibilidades quizás que se agrandaron. Ahora, después, yo hablo desde una sociedad que es muy particular. Francia es un país que está muy marcado por un proceso muy fuerte de laicización, que tiene mucho que ver con Uruguay, que es un país también muy laico, pero aquí se vivió y se sigue viviendo como una forma de oposición a todo lo que es religioso. Y yo creo que hay hoy como algo mucho más sereno respecto a lo religioso, pero hay también, eso va un poco con toda una, también búsquedas a veces de experiencias espirituales fuera de las religiones tradicionales. Y a veces, que para mí es ahí donde puede ser un poco peligroso, a veces muy individuales. Es decir, lo que busco es sentirme bien, bien en contacto conmigo mismo, con la naturaleza, con la energía, pero sin esa dimensión comunitaria que me parece que es muy fuerte en las religiones tradicionales. Y a mí eso puede ser riesgoso. Pero yo pienso que hoy esa experiencia espiritual o de trascendencia que tiene, se busca y se expresa de formas nuevas y con mucha fuerza. La expresión que viene todo el tiempo aquí es hacer algo que tenga sentido, la búsqueda de sentido. Esa palabra de sentido para mí expresa el hecho de hacer algo que no solo satisfaga las necesidades de base o materiales, pero algo que me dé ganas de vivir, algo que me dé ganas de vivir. No es solo que me permita vivir confortablemente, pero que me dé ganas de vivir. Y entonces, para mí es ahí donde y yo creo que hay sí un reflote de esa búsqueda y que se expresa de formas múltiples. Y que yo pienso, y espero quizás, que eso sea también una oportunidad para renovar nuestras religiones tradicionales. Y yo creo que ahí hay también una oportunidad para nosotros católicos de no presentarnos únicamente como en rivalidad a las otras formas y a las otras ofertas espirituales, sino como una forma de interrogarnos y revisitar nuestra experiencia espiritual y la manera en que proponemos de vivir esa experiencia espiritual colectiva. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la última pregunta, así después no se hace muy largo para todos. David, adelante. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Bárbaro. Añadiendo, hola, Elena.
¿Cómo estás? David, Hola. mucho gusto. Añadiendo un poco a mi pregunta, siento, reflexionando un poco, ¿no? Durante todos estos meses, siento que había una metanoia había una oportunidad, ¿no? Durante esta crisis y creo que había una metanoia eh, en lo personal, en los cercanos y también en otras organizaciones. Es decir, algo se estaba moldeando, ¿no? Y creo que la moldadura, la metanoia va mucho más hondo, ¿no? No solamente un aspecto de acomodarse a las circunstancias, sino que a distintas personas les ha afectado. Eh, mirándolo mucho desde la CBX y mucho de nuestro estilo de vida, que contempla lo que es el discernimiento, eh, más bien mi pregunta iba sobre ¿es, es viable? ¿Se pueden realizar discernimientos? Y el discernimiento me refiero a contemplarlo un todo, ¿no? Hay una panorámica en todo esto y seguir lo que Dios te invita, ¿no? Porque en estas circunstancias creo que es muy difícil un discernimiento personal, o al menos no nos hemos acostumbrado, no nos hemos acostumbrado lo suficiente, e incluso mucho menos en comunidades o en organizaciones propiamente. Nada, lanzo ese interrogante bueno, es algo que lo he conversado y quería ver tu mirada sobre eso. Eh, Tu pregunta hace la transición respecto a la iniciativa que de alguna forma lanzamos aquí en Francia y que de alguna forma ustedes, yo creo, querían también proponer a nivel de la CBX allí. O sea que gracias por no estaba previsto, pero hace un poco la transición por lo siguiente, porque aquí por lo menos, viste, la crisis generó inmensidad de opiniones, de gente que se puso a proponer lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que habría que haber hecho, lo que no habría que haber hecho. Bueno, todo el mundo dice, y sobre todo frente al futuro, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y un poco la idea que tuvimos acá, cuando digo tuvimos, es a nivel de iglesia y en relación a la gente que trabaja hoy sobre la cuestión ecológica en la iglesia, era de decir, más que decir, bueno, es la oportunidad para avanzar en la transición ecológica, era decir, proponer de crear espacios de discernimiento y decir, la solución no la tenemos, no la tenemos. Venimos de vivir algo que es una experiencia completamente extraordinaria. Si enseguida tenemos la solución, quiere decir que no aprendimos nada de lo nuevo. Y hay que darse el tiempo para releer lo que pasó, lo que nos pasó a cada uno, lo que nos pasó en las relaciones con los otros y lo que le pasó al mundo. Y si no nos paramos y miramos y releemos, vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a lo mismo. Los ecológicos vamos a volver a decir la transición ecológica, los grandes productores industriales van a decir la economía y el trabajo, y vamos a volver a los mismos luchas de conflicto, de interés y de poder. Y quizás cada uno de nosotros vivió algo distinto durante esta crisis, y para eso hay que darse el tiempo de poder releer y discernir. Y la idea es que, como tú decías bien, me parece, el discernimiento tiene que ser personal, pero también colectivo. Yo creo que se necesitan los dos niveles, que es necesario que cada uno lo haga profundamente respecto a sí mismo, y al mismo tiempo, más que nunca, ese discernimiento se pueda confrontar con otros. Para que ese discernimiento pueda volverse un nuevo motor de acción, porque la acción es colectiva y no solo individual. Y entonces yo pienso que el discernimiento se tiene que hacer en los dos niveles. Y entonces lo que nosotros propusimos, acá hay un filósofo
que creo que se conoce un poco en América Latina, pero no sé mucho, es que se llama Bruno Latour, L-A-T-O-U-R, Latour. Es un filósofo que desde hace tiempo está trabajando sobre la cuestión ecológica desde el punto de vista filosófico. Y fue uno de los primeros que lanzó un artículo que circuló muchísimo, en donde lo que él decía era justamente que había que comenzar por interrogarse sobre lo que habíamos vivido. Y daba una serie de preguntas muy concretas, que son del tipo de las cosas que no pude hacer durante el confinamiento, que tuve que parar, dejar de hacer, cuáles son las cosas que no quiero volver a hacer, y cuáles son las cosas que quisiera retomar. O sea que, voilà, un examen muy, muy concreto sobre, a partir de esa identificación de lo que tuvimos que dejar de hacer y que quisiéramos retomar o no, y de las cosas nuevas que hicimos durante el confinamiento que quisiéramos eventualmente continuar. Era una propuesta general para una reflexión individual. Y hubo mucha gente que se inspiró de esas preguntas para trabajarlas en grupo. Y fue lo que nosotros hicimos a nivel de la Iglesia, fue de proponer de manera nacional a las diferentes diócesis, y a través de un dispositivo que creamos cuando en respuesta a Laudato Si, que se llama Label Église Verte, es Label Iglesia Verde, es un label, es una certificación que se propone a las comunidades cristianas que pasa por responder a un cuestionario que se llama un ecodiagnóstico, y la idea es que cada comunidad pueda inspirarse de ese cuestionario para poner en marcha iniciativas ecológicas. Y cuando hablamos de iniciativa ecológica no es solo la cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, es también las celebraciones, es también la liturgia, es también la catequesis, es también la pastoral social, es también cómo se organizan los encuentros en la comunidad, o sea, los modos de vida, tiene que ver con todas las dimensiones, y la idea es ayudar a cada comunidad con esas preguntas que son muy concretas, a interrogarse sobre su comportamiento ecológico, pero ecológico una vez más en términos de ecología integral. Y entonces hoy tenemos una red importante de comunidades que entraron en ese proceso, hay 450 comunidades que están en el proceso labelizadas y en ese proceso, y entonces a esas comunidades y a todos los referentes de ecología integral a nivel de las diócesis, les propusimos que propusieran a sus comunidades de hacer un poco un proceso de discernimiento similar a ese. Nos inspiramos de las preguntas que estaban propuestas por Bruno Latour, y propusimos un protocolo para ayudar a reflexionar no solo a nivel individual, pero también a nivel colectivo. La propuesta se lanzó la semana pasada. La idea era que se pudieran iniciar esos espacios de discernimiento colectivo esta semana, que es la semana Laudato Si, pero la idea es que pueda continuarse después, era para, sabiendo que el proceso va a llevar su tiempo. Pero voilà, era para decir que respecto a la pregunta de es que no es el momento de discernir, yo creo que es, yo hablaba al principio del momento oportuno, el momento oportuno es
es el momento oportuno para pararse, para ver lo que pasó y para imaginar de forma nueva el futuro. No es el momento oportuno para poner en aplicación los cambios que ya conocíamos. Y para eso se necesita un tiempo y un espacio de discernimiento individual y colectivo. Voilà. Muchas gracias, Coque. Coque y Rafa les paso la posta. Vos. Coque, espera que no estabas con el micrófono. Ahí. No, primero, Elena, agradecerte montones. El chat está diciendo que andás despegada, que sos una crack total, que la verdad que excelente, muy clara, siempre tan profunda a la vez, digamos, no solo lográs sintetizar, sino que llegas a unos niveles de profundidad que nos dejan a todos reflexionando, y yo me quedo con 1000 vueltas en la cabeza, y supongo que todos los que estamos acá. Lo que les queremos invitar a todo el resto justamente es que en base a esta charla y a este protocolo que contó Elena, nosotros lo traducimos, nos lo pasó en francés, gracias a Carmen Rico, que como siempre en sus excelentes traducciones lo pasamos al español, y se los vamos a compartir a través de CBX. A los que no son de CBX también vamos a buscar la forma de que les llegue, a los que les interese, porque como decía, se puede hacer a nivel individual y colectivo. Justamente para que esto, inclusive se está grabando esto, entonces se puede llegar a utilizar la primera parte de la charla de Elena, ahora la escuchaba, como disparadora para una reunión en comunidad. Me parece que queda mucho material para que después se pueda seguir trabajando. Por lo tanto, agradecemos en verdad muchísimo a todos los que participaron, porque ahora son agentes de replicabilidad de esto, digamos, que les toca salir afuera y compartirlo, y les pedimos que por favor nos ayuden a expandir ese mensaje y todas estas reflexiones. Como salió claramente, si no nos sumamos todos, los cambios no van a ser posibles, digamos. Incluso la política, la única manera que logró hacer todo este parate fue porque nos pidieron a cada uno que nos sumáramos, y si no nos sumábamos, y esta exhortación en Uruguay, si no nos sumábamos todos, no tendríamos estos números de un dígito que tenemos hoy. Entonces, bueno, eso especialmente. Quiero en particular agradecer a toda la Frontera Ambiental, y ahora les vamos a compartir, bueno, ahí les nombro Karina Carroquiri, Sofía Rossi, Lucía Ponce, Lucía de Matos, está por ahí también Juan Andrés, bueno, Rafa, Maca, yo, bueno, todos estuvimos intercambiando sobre esto, en particular Sofía Rossi y Lucía Ponce, que andan por ahí, nos hicieron unos videos que para cerrar queríamos justamente compartirlo con ustedes, de poder mostrarles cómo ya hay gente dentro de CBX que se está enganchando a lo que nos propone Laudato Si, que junto con la familia se está intentando hacer esto, y nos parecía que para que se vayan con un toque más fresco, digamos, de la charla, bueno, compartirles eso, y agradecerles a todos, y insistir en que repliquen después. Capaz que una cosita es que los que no son de CBX y quieran recibir este material, el protocolo, en el chat pueden poner sus correos electrónicos y los sumamos. Esa sería una forma concreta de poder rescatar las direcciones y contactos para poder seguir en contacto. De todos modos, si no, a través de la página web está el mail y pueden escribir y pedirlo. Eso está abierto a todo el mundo. Entonces comparto pantalla, Coque, y comparto el video, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, va videíto, y si quieren después que alguno a saludar, están invitados. Dejamos un ratito abierto para pelotear. Pará, antes que me olvide, 2 cosas. Rafa, ¿no dijiste el compromiso que tiene que firmar la nota de Compromiso Uruguay Sostenible? Sí. Cuando hoy Elena más temprano hablaba de que este tema es ha sido una oportunidad en el pasado de diálogo y de acción entre organizaciones eclesiales y no eclesiales de muy diverso tipo, a mí me llevaba a la cabeza el proceso de nodos ambientales participativos, fue exactamente eso, fue hijo de Laudato Si, y está elevando una propuesta que nació de ahí, pero que es apoyada por una cantidad de instituciones, de compromiso sostenible. La voy a pasar en el chat para no sacar más tiempo acá, pero es una propuesta de muy diversa base que apunta en la dirección de los cambios que tienen que ser posibles. Muchas gracias. Y lo otro que les quería decir es que el domingo que viene vamos a hacer como la celebración de Pentecostés virtual a las 12, como hicimos la última misa
comunitaria CBX, así que ya les voy para que se lo vayan agendando, nomás, es un aviso parroquial. Ahora sí, Maca, cuando quieras. Bueno, acá voy. Avísenme si se Si se ve. está Va a preguntando. compartir pantalla, Maca. Sí, pará. ¿Por qué me hace esto ahora? Esperen un segundo. Elena, tuvimos como cerca de 60 personas que se mantuvieron básicamente en toda la charla, así que muy bueno. Y además también el indicador de la conservación en el tiempo no es menor. Me está preguntando, yo pensé que iba a compartir todas las pantallas y le iba a elegir, pero me está... A ver, Sí, como siempre. ya voy, a ver si lo logro. Chevy. Ok. A ver si acá lo logro. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿El sonido lo escucharon? Sí. Voy. Contar cómo cuidar nuestro planeta. Escuchamos el sonido, pero no vemos el video, Maca. Vemos tu Explorer. Perdón. Pero se escucha el sonido. Se suponía que era sencillo esto. Como la computadora no es mía. ¿Vos lo tenés, Sí, Jorge? No lo tengo, a ver, estaba en eso, estaba viendo si lo podía descargar rápido, porque no lo tenía. O alguna de las compañeras que lo... Sofi, Rosy, ¿estás por ahí? O Lu, que les dé permiso al anfitrión. Y lo comparte. No lo tengo bajado. Es como que no logro seleccionar la pantalla del video para compartir. Macarena, Sí. hacé lo siguiente, abrí primero el video y después cuando vas a compartir pantalla, elegí la que sea del video. Claro, fue lo que quise hacer. No lo lograste. Rafa Pero creo que lo tiene. Rafa, ¿vos lo tenés? vuelvo a intentar. El tema Rafa, es que cuando está sin quiero compartir la micrófono. pantalla, tengo que volver a... Se me cierra. Perdón. Ahí vemos tu pantalla. Perfecto, pero no sé por qué cuando quiero, no sé, esta carpeta que tengo acá, no sé por qué no me abre el video que estaba abierto, ya lo había abierto. Estoy intentando, Maca, yo en paralelo por acá, así. Dale, es que con esto del teletrabajo yo no tenía computadora y me prestaron una y no es mía y no la Habilitame a mí, Maca, y yo veo. A ver. Perdón. Tú podés compartir, Rafa. ¿La tenés ahí, Rafa? Sí, pero no puedo compartir. A ver ahora. ¿Te da la opción? Sí. Está. Ahora, bien. ¿Ves? Bien. Qué suerte. Subile el volumen. Lo primero que hacemos es reciclar para el contenedor naranja. Sí, de tener ese envase que en otro momento los hubiésemos tirado,
ahora le intentamos darle una segunda vida. También tenemos un compost en el balcón, ¿verdad, Cata? Sí. Lo hacemos para tirar la cáscara de la fruta, para que las lombrices lo coman y que tengan más fuerza para crecer. De esa forma también generamos menos residuos. Elegimos, cuando hacemos las compras, elegimos artículos de higiene personal o de limpieza que sean más amigables. Por ejemplo, estamos ahora con un shampoo sólido, que también es natural, y bueno. Y también, por otro lado, elegir productos en el supermercado o cuando hacemos las compras que tengan menos packaging o packaging más amigables, en definitiva, para poder ser eficiente y generar el servicio que entendemos que es lo que tenemos que hacer y si también sí. Gracias. Gracias. Soy Lucía, de la comunidad de Los Juncos. En casa hicimos una pequeña huerta. Empezamos por compostar los residuos orgánicos y bueno, después se nos ocurrió empezar a plantar. La huerta es una forma de cuidar el medio ambiente, de conversar y sobre todo te conecta con otra forma de ver. Las niñas han aprendido a cuidar, a ser pacientes y nosotros ni que hablar. Sobre todo nos hace valorar la vida y agradecer por esta generosidad de la tierra. Dan ganas de compartir los frutos, las semillas y sobre todo la experiencia, que es lo más rico de todo esto. Y yo les voy a contar cuál es la práctica de laudato que hacemos en casa. 3 recipientes para clasificar nuestros residuos. En uno van los compostables, que pueden ser cáscaras de frutas no cítricas, algunas cáscaras de huevos, servilletas, hojas de... Tenemos uno para reciclables, donde ahora hay una bolsa de leche. Por último, va todo lo que no cumple requisitos para ir en los otros 2. Lila. Con Lucía somos padres de las niñas Magdalena y Emilia. Con las dos usamos pañales de tela cuando estábamos esperando a Mavi antes de que naciera. Nos pusimos a pensar en que los pañales descartables no son degradables, son muchos por día que se tiran, entonces nos pusimos a investigar con Magdalena desde el arranque. Tuvimos los pañales de tela, son lavables, siempre pensábamos que nos iban a dar trabajo, pero no resulta ser tanto. Y cuando nació Emilia ya teníamos los mismos pañales que nos usábamos con Magdalena, sin problema. Nada, eso es algo que nos propusimos, pasar un poco más trabajo con eso y tratar de bajarlo, la cantidad de pañales que se tiran por día. Venimos por la playa a juntar todos los desechos. Julián está juntando tapitas. ¿Para qué son las tapitas? Para fijas de ruedas. Muy bien, ponelas así. Y a José le damos los plásticos. ¿Qué haces con los plásticos? Muy bien. Hola, soy Milagros Rana. Junto con mi familia hacemos algunas actividades para reciclar. Tenemos un frasco donde ponemos las tapitas para llevar a la organización San Vicente. Y ahí mi tía Lala se la lleva para ahí y espero que les haya gustado este video y que todos podamos cuidar el medio ambiente. ¡Chao! Hola, soy Macarena y vivo con Martín y con Camila. Nosotros lo que hicimos fue instalar un filtro de agua para no consumir bidones, reutilizamos frascos siempre que podemos, no usamos film y usamos tuppers reutilizables o envoltorios que son a base de cera de abeja. Utilizo toallas femeninas lavables y reutilizables. Usamos un timer para el calefón para disminuir la electricidad que consumimos. Le doy de comer a las lombrices todas las hierbas que consumo. Cuando corto el pasto y las podas, la tiro en una cama de podas para no tirar desechos a la basura. Llevamos los reciclables
siempre que se pueden juntar. Y tratamos de borrar las fotos y mensajes que no se necesitan para disminuir el número de servidores que hay en el planeta. Cuidamos mucho el agua y apagamos las luces siempre que no las necesitamos. Bueno, buenísimo. Esperamos que les haya gustado. Sí, un aplauso a todos los actrices y actores y los niños. Algunos ejemplos son maravillosos. Yo el de los pañales siempre lo admiro porque no fui tan prolija. A pesar de mi convencimiento, debo reconocerlo en público. Nos fuimos, decir, acá me encantó. Pero nada, en verdad agradecerles a todos, nos parecía que estaba bueno mostrarles que ya hay gente dentro de CBX que se suma y se suma muy convencida. Hemos tenido conversaciones de gente que incuestionablemente toma decisiones que van en pro de práctica Laudato Si, y bueno, invitarlos a todos a seguir sumando. Así que bueno, nada, gracias por todo. Abrirle a todos, man. Muchas gracias, fue excelente. Está la parte de Elena y esta parte final, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Divino. Gracias. No, Excelente, Laura, bueno. Una cosa sobre la... Buenísimo. muy bueno. Porque habló sobre la oportunidad que se da para el desarrollo local. Él hizo una. Muy bueno, muchas gracias, hasta pronto. Gracias, chao, chao. Gracias. Saluden a todos, gracias. Para ver cómo salimos. El esposo es el encargado de no sé qué, la UCU. Si no hablas. Chao, Elena, muchísimas gracias por todo. Elena, la verdad... Espero haber cumplido el contrato, no sé si fue... Superado, ampliamente. Muchas gracias. Tremendo, Elena. Genia total. Estuvo buenísimo. Traté de abrir todos los micrófonos, pero veo que algunos siguen cerrados, no sé por qué no. Cierran capaz Maca ellos mismos después, no te preocupes. Causaste sensación, Elena. Te digo una cosa, hace tiempo que no presenciaba algo de CBX tan, no sé, convocó a la gente, convocó y adhirió durante todo el rato, o sea, fue impresionante. Sí, y cumplimos con la agenda. Enganchadas. Son mejores que mis alumnos de la facultad acá que, que me desconectan en la mitad. Van desertando. Para un poquito. Acá tenemos un baño de la frontera por acá en la vuelta. Que quedamos por ahí. Tendríamos que haber invitado más a sumarse. Leo está con ganas de decir algo, me parece. No, mirá, me toca, Elena, trabajar, representar a la CBX en el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal. Y me interesa mucho establecer el vínculo, sobre todo pensando que desde los laicos en la Iglesia queremos como dinamizar un poco qué es lo que hacemos los laicos, digamos, ¿no? Y me parece interesantísima la propuesta. Entonces, contarte que desde el DELAI tenemos posibilidades de tener invitados, entonces te pregunto, ¿cuándo venís a Uruguay después que se levante, supongo que después que se levanten las fronteras, se abran las fronteras, y hacerte la invitación desde el DELAI también a traerte para trabajar con nuestra iglesia, digamos, ¿no? Y con los laicos concretamente, que creo que somos como los que tenemos más posibilidades de movilizar a nuestro elefante blanco. Leíto, no entendiste nada, Leo, no es necesario moverse. Entiendo, pero también convoca. Por supuesto. Sí, fue un chiste, Leo.
pero pienso que como ella tiene un vínculo con el Uruguay tan fuerte como su familia, también está bueno lo presencial, digamos, ¿no? Que convoca mucho. Acercate, Leo, al Grupo San Francisco que se formó hace unos meses en la iglesia para que interactúe con el DELAI. Ok. No te puedo pasar contacto. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Yo no sé todavía, digo, es cierto, en general yo voy cada año en diciembre, enero, pero bueno, todo está muy incierto por el momento, pero si voy, encantada así de poder encontrarlos y hablar más en directo. Pienso que hay también a aprender de las iglesias de diferentes países. Digo, me parece que hay una experiencia ahí universal también que es interesante de profundizar, o sea que cuando vaya aviso. Ok, bien, bien. No, y también pienso que la instancia de repente está, como dice Rafa, ¿no? Que es mucho más democrática de alguna manera. Esta instancia online, de repente podemos también pensar juntos algo para eso, para la iglesia toda, digamos, ¿no? Porque en el DELAI el trabajo es interesante porque nos juntamos los movimientos que tenemos como más capacidad organizativa y de articular con las iglesias de las parroquias, ¿viste? Las iglesias diocesanas, las parroquias de San Carlos, con la de Jung, con la de Artigas, o en Rivera, ¿viste? Puntos mucho más, donde la gente siente más la desprotección y se siente capaz que un poco más radiada, pero no por eso una experiencia menos profunda, pero también necesitada de sentirse iglesia, digamos. No, está Así que bueno. Veo además que vos ahí, si tienes un rol ahí como moviendo eso, buenísimo también. En nombre de SBX está bueno tener un delegado activo, así que buena la idea. Todos los movimientos tienen una representación en la... Bueno, sí existe una organización donde tenemos una pastoral de movimientos, una pastoral territorial y un departamento de laicos que depende de la conferencia episcopal. Esa como sería como las grandes instancias. Pero la verdad de la milanesa es que no siempre funcionan y muchas veces, digamos, como que se termina, de alguna manera la gente se desestimula, como que pierde el interés. A nivel organizativo, como que estamos un poquito faltos de concretar esas cosas. CBX tiene, bueno, a Leo ahí en la DELAI, y tenemos a 2 representantes en Cristianos en Red, que es como un movimiento justamente de red de organizaciones cristianas, pero liderado por los laicos, ¿no? O sea, no está por detrás la iglesia, y que es bastante activo, se mueve muy bien. Tenemos en su momento en la coordinadora de movimientos también, pero la coordinadora de movimientos creo que está media tranquila, digamos, no está con propuesta de actividades y eso, pero intentamos que algún delegado de SBX forme parte de estas distintas propuestas más transversales de la iglesia, digamos. Bueno, va por ahí. Che, gente, tenemos a toda la frontera, qué nivel ambiental que se quedó, me encantó. Esta es la frontera. Sí, más o menos, sí. La mayoría sí. Por Y los suerte otros ya quedaron embretados, ahora son parte, van a tener que sumarse al chat. Ya están en el grupo WhatsApp. Dos cosas. Vamos a mandarles, yo creo que los textos traducidos, si los juntamos todos en un solo documento, en un solo PDF, el texto inicial del Kairos y las pautas, y también podemos compartir en el Drive la grabación a la charla de hoy, y así les queda, y lo pueden usar con o sin usarlo. Capaz que lo que hago, me parece, para que sea más gestionable, es compartir el audio solo, porque se puede compartir el audio con video, que pesa kilos, o compartir el archivo del audio.
Si te parece, comparto el archivo del audio que es más manejable, el otro es un mamotreto, es muy pesado. Lo ideal sería la primera media hora, digamos, ¿no? Me parece la parte de preguntas nadie le va a sacar, digo, es más vivencial en el momento. Veo si lo puedo entonces editar, me fijo, Separar. nunca lo hice, No, yo siempre... No, pero separado. La charla y las preguntas. Para que no asuste en longitud. La charla solo y después otro preguntas y que se entusiasme, que mire que... Intercambio, dale, veo. Super video, ahí está, Sofi Lu, una genia, quedó buenísimo. El Muy video. bueno. Gustó, Yo no me quiero llevar el crédito, lo hizo Sofi. No, he compartido el crédito, pero No. complejo. El último que traté de poner ayer, ¿te acordás? Porque que me dijiste, me lo había olvidado, me quedó ahí todo mal, pero bueno, fue lo que salió. Bueno. Yo no hice video, pero tengo producción industrial de detergente gracias a tus consejos. Ya no he parado nunca, ya estoy para empezar a vender el detergente orgánico. Me faltó, ¿sabes que cuando terminé el video dije, ay, no puse los bidones Dije, Maca lo va a poner. Claro, cuando no puse el bidón dije, dijo, tenemos la mi jabón detergente orgánico, que tengo bidones y bidones que todavía, no sé, creo que me duran todo el año. Sí, me está pasando eso, estoy empezando la producción es mayor que el consumo ya. No pienso en eso, Maca. Que no me... ¿Qué? Es la primera vez que pienso en eso. Fracasé con mi último intento. No, después hacemos un repaso, pero es facilísimo. Yo tuve que cortar la producción de detergente orgánico porque ya no sabía dónde ponerlo. En Salto recibimos, si quieren mandar. Mandan por back. Igual en Salto te sobran naranjas, digamos, para hacerte el propio. Sí, pero falta un poco de espacio todavía para empezar con ese tipo de producción. Bueno, primero, Elena, te puedes decir cuando quieras. No tenemos. Nosotros estamos ahí aprovechando. Solo que me quedé pensando mientras escuchaba a Elena y todo, y creamos una comisión de formación en CBX para crear como una línea de formación transversal de CBX. Y me quedé pensando que podría estar muy bueno que haya dentro de esa comisión de formación y la propuesta de CBX una formación Laudato Si, digamos. Tipo un taller o algo que se pueda hacer, el que quiere lo hace, el que quiere no, y ahí me parece que tenemos un terreno re fértil para trabajar. Yo creo que, no sé si saben, el Movimiento Católico Mundial por el Clima propone formaciones, y yo creo que hay en español, yo sé que no hay en francés, pero hay en inglés y hay en español, y yo no la seguí, pero me dijeron que es una propuesta interesante, o sea que capaz que les puede servir como útil para la formación. Solo una pregunta, para el ejercicio del cuestionario, ¿ustedes previeron algún lugar para que manden las respuestas? Para compartir un poco el resultado de las reflexiones, ¿o no? ¿Lo dejan a cada grupo? Y vamos a proponerle, ¿no, Rafa? Reforzarme, a ver, porque también que las comunidades después nos devuelvan a la CBX a ver qué había salido. No quiere decir que vayamos a tener muchas respuestas, pero en la propuesta que nos devuelvan un poco estaba, ¿no, Rafa? Bueno, ya está por definir, ¿no? Pero yo vi que en la cuestión de Francia hay una cuestión más estructurada online para... Yo no soy muy optimista que eso funcione. Lo que sí es no perder la oportunidad de rescatar los mensajes clave, entonces pedirle algunas 2 o 3 ideas fuerza de lo que surgió del proceso para tener algún nivel de retroalimentación. Pero hay que medir bien qué pedir, porque si no te quedas, no recibís nada, digamos, si te pones muy exigente, pero está para hablar, ¿no? La CBX tiene delegados por comunidad, y que se reúne periódicamente, entonces vía el formato de delegados se le podría pedir a los delegados que intenten, si trabajan las pautas, eso, retomar esas fuerzas y traerlas al grupo. Pero como dice Rafa, no, o sea, vamos a intentar, nos gustaría, y obviamente todo lo que vuelva te lo transmitimos. Ok, bárbaro.
Ok, pero entonces les digo muchas gracias por haberme dado la oportunidad de esta relación directa con mi paisito. Voilà, y ánimo para seguir con genial las iniciativas, no, yo pensaba que en Uruguay estaban, pero veo que están todos muy, muy ecológicos, no sé si son una buena muestra representativa de la población general, pero voilà, ánimo entonces con la conversión ecológica, espero que sea fuente de tanta alegría como es para mí. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Chao. 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 Acá los mails, he guardado ahí los mails de la gente.